grabar. Muy bien, bueno, en este caso sería la tercera clase de Filosofía General de la Universidad Politécnica de Honduras. Voy a compartirles, sí que se abre, la página de registro para pasar lista. Pues aquí que no voy a cerrar. Ay, no quiere dar compartir. Hay algunos que los veo aquí en el virtual y tienen que estar aquí si no me equivoco. Si no me equivoco. Me quedo pegado. Me quedo pegado. Todo por- La tarea para esta semana entonces va a ser Canva, ¿verdad? Si no me equivoco. Canva. Canva va a ser el resumen de la clase. Sí, creo que bueno, a todos les mandé a los cuatro grupos que les doy
Bueno, ya regresamos. Se pegó la computadora. La grabación se inició. Ahí está. Bueno, vamos a continuar la grabación. Tenemos 31 minutos perdidos. Y lo peor es que son varios temas. Son bastantes temas. Un montón de temas. Ush. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. Parece. Ajá. Vamos a ver. Adriana Carelli Alvarenga. Presente. Alison Manuel Dueñas. ¿Ve? Así. Alison Melissa Silva. Ámbar Nirvana González. Ana Gisela Jiménez. Angelic Yajaira Martínez. Brandy Mileni Beltrán. Eder Josué Cabrera. Ahí está. Eliani Mariela Rodríguez. Stephanie Giselle Sosa. Presente. Stephanie Giselle Ramírez. Miren que hay dos Stephanie, una con G y la otra con J. Franklin Alexander Martínez. Giselle, Stephanie. Giselle Alejandra Figueroa. Usted. Giselle. Gloria Elizabeth Núñez. Presente. Joad Alessandro Laínez. Presente. Usted tiene que aquí presenciar el distinguido Joad. Sí, es que el problema es que mire que las primeras de 7 a 9 me toca virtual, entonces me chocan por eso, por ahora tengo que cambiar a virtual su clase. Ah, bueno. Jorge Arturo Fonseca Cruz. ¿Quién es? Usted. Jorge. Sí. José Manuel, no, José Samuel Rodríguez. ¿Quién es? A mí no me pasó lista, Lick. ¿Quién es usted? Joel ¿Quién es? Fernando. Ah, Joel Fernando. Ah, aquí está. Fíjense en la parte de aquí ustedes. José, Joel, Jorge, usted Jorge va. Sí. José Samuel es usted va. Sí. Ah, bueno, entonces que ya no asistió. Julio José Gaitán. Usted Julio. Fíjense en esa parte de ahí para que por a veces me va al pájaro. Catherine Maite Plata. Leiby Yariela Borjas. Presente. Marjorie Saraí Ramos. Presente. No, Naomi Maciel Flores. Naomi. ¿Dónde está? Reina Isabel Díaz. Reina Isabel Díaz. Está. Sadi Gabriela Sonali. Presente. Stephanie Alejandra Reyes. Presente, Lick. Jocelyn Daniela Gaitán. Jocelyn Daniela. No está Jocelyn. No está. No está. ¿Alguien entró después que merezca mi atención y le tenga que pasar lista? Lick, yo voy en camino para la clase presencial. ¿Quién es usted? Stephanie, ya me pasó lista. Ah, bueno, póngale entonces. Ahí estamos. Bueno. La vez pasada lo que entonces fue los niveles, ¿no? Para poder llegar hasta la filosofía. ¿Cuáles eran los primeros niveles? Sentido común. Mítico, después. Conciencia mágica y después. Filosofía y ciencia. ¿Y llegamos a la conclusión que la filosofía es ciencia o no? ¿Mm? No llegamos a la conclusión. No quedamos en nada. Ok.
¿Cómo? No le llegan como al pensamiento. No, no. Digamos, ¿cómo se llama ahí? ¿Ah? Bueno, entonces la última era ciencia y filosofía. ¿La filosofía tiene métodos? Sí. ¿Tiene campo de estudio? Sí. ¿Tiene objeto de estudio? Sí. ¿Tiene el ser humano? ¿Verdad? ¿Tiene la naturaleza? Tiene diferentes métodos, como el caso de Sócrates, que tiene el método mayéutico, que eso es de la segunda clase. Y ¿tiene un carácter riguroso de investigación? Sí. Por lo tanto, ¿se puede decir que la filosofía es ciencia? Sí. Sí se le puede catalogar como ciencia, solamente que la filosofía es más que una ciencia. Es filosofía. La filosofía es filosofía. Esto es claro, cuando es ciencia, significa que es un campo específico. Todas las ciencias auxiliares salen de la filosofía, por eso a la filosofía se le llama la madre de toda la ciencia, ¿ok? Porque todas ellas salieron de la filosofía. Entonces se le puede catalogar como, como la reina también de toda la ciencia, pero en este caso vamos a quedarnos como la madre de toda la ciencia. A partir de ahí entonces podemos decir que la filosofía es una ciencia. Sí se le puede catalogar como ciencia. Solo que va a variar dependiendo del autor que ustedes quieran leer. Algunos van a decir que sí es ciencia, otros van a decir que no es ciencia. Entonces, es algo polémico, ¿no? Que se puede dar. Pero en sentido general se puede decir que sí, sí se puede decir que es una ciencia. Solo que un poquito más allá de la ciencia. Porque es universal. Y la ciencia es un poco más particularizada. Pero la filosofía es más universal. Ahora, vamos a ver unos temas que aquí sí necesito que presten mucha atención. Mucha atención. ¿Ves? No tengo bien. Porque son ya temas, vamos entrando al tema ya de filosofía como tal. Y sí es necesario que le prestemos mucho cuidado, mucho cuidado. A ver, tercera clase. Estoy pendiente con la segunda clase, se la voy a grabar y se la voy a dejar grabada, el enlace lo voy a dejar en el campo virtual para que vean la segunda clase, se la voy a grabar, para no pedirles tiempo extra a ustedes, ¿verdad? Para que tengamos una clase aparte, porque yo sé que tienen otras clases diferentes, entonces yo voy a grabar la segunda clase, que de esa segunda clase ustedes van a hacer el trabajo que correspondía, que era para el viernes, me había dado chance, ¿verdad? Pero como ustedes no recibieron la segunda clase, porque lo que recibieron fueron los temas de la primera, no pueden hacer el trabajo de Genial. No pueden hacer Genial, porque ¿qué filósofos van a comparar si no hemos visto esa clase? No tiene sentido. Entonces, yo les voy a grabar la clase, se la voy a subir, ustedes van a observar cada quien en su tiempo libre y después se van a reunir como equipo, se van a reunir como equipo para hacer Genial. Solo que esta tarea yo se la voy a asignar la semana que viene, es exámenes, evaluaciones, pues digamos. Entonces, hoy les queda la tarea normal, porque corresponde a la tercera clase, que es Canva. Ustedes van a entregar eso el lunes, ¿no qué? El martes. El martes de la próxima semana tienen que entregar Canva. El miércoles venimos a control de lectura. Entonces, este miércoles, como yo no les dejo tarea, ¿va? Porque, vamos, se termina la clase, entonces ahí sí les va a caer la tarea. La que correspondía entregar este viernes. Genial. Porque yo les voy a grabar la clase y cuando cuando ustedes vean la clase se van a reunir como equipo para poder hacer Genial. Pero primero ya que cada quien haya visto la clase, para que cada quien haga su propio resumen. ¿Ok? Y cuando ustedes así no pierden tiempo porque se van a ir a reunir por primera vez y solamente para decir, tenemos que ver la clase, ¿para qué? Sentido común, ¿va? Ya vimos sentido común. O sea, hay cosas que son elementales. Primero hay que ver la clase y definan. Tal día nos reunimos, ese día ya todos tienen que haber visto la clase. O sea, va a decir el grupito, ¿no? El grupito de WhatsApp. Entonces, ya cada quien con su pequeño resumen, ahora lo dialogan, lo conversan, un conversatorio, y ustedes van a definir cómo van a hacer el Genially, de qué manera van a hacerlo. Ya tienen que haber visto también el curso que les dejé en el campo virtual de Genially, ahí les dejé un video que yo grabé dando clase, explicando eso paso por paso, y dos videos más que son los que yo utilicé para aprender. Porque a mí nadie me enseñó. Cuando me dejaron ese trabajo en la universidad, nosotros nos pusimos nuestra propia materia para investigar cómo era, cómo funcionaba Genially. Y esos dos videos son los que a mí me ayudaron bastante y son los que yo les comparto ahí. Aparte del que yo hice, ¿verdad? Que yo tengo grabado, que ahí también son 3 videos que les va a aparecer en el campo virtual. Entonces, esa semana que tiene de exámenes, bueno, esa semana antes de que vengamos a la quinta clase, ustedes van a entregar ese trabajo, reponiendo, ¿verdad? No reponiendo, recuperando la segunda clase, que sería
primer trabajo, la primera tarea. Listo. Preguntas. Preguntas lo que están en Teams. ¿Alguna duda? Y sobre el resumen, Lit, y sobre el resumen de la primera clase siempre lo subimos, el audio. No, es que no hay audio. Yo no sé dónde sacaron eso que hay audio. En la jornalización no hay ningún audio ahí. Yo les dije en la primera clase, no hay tareas de la primera clase. Porque siempre hay algunos que se matriculan y andan después correteando de que, listo, vamos a recuperar la primera clase. Entonces, yo no coloqué tareas para la primera clase. Solo la clase normal. Donde comenzamos a evaluar va a ser a partir de la segunda clase. O sea, eso de audio, de Padlet, eso fue que yo lo estaba medio leyendo, pero recuerden que les dije, no, este no es la formalización, debo de corregirlo. Y entonces, por eso, así quedó nada más, pero no hay audio. No hay audio. Comenzamos con Genially, Canva, Examen, PictoChat. Después, Mapa Mental. No me acuerdo del otro. Entonces, pero no hay tareas de la primera clase. No hay, no dejé. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Aprovechen ahorita. Manden. Las tareas son en grupo o individuales. ¿Cómo son los trabajos? Pero fuerte, ¿cómo es? Todos los trabajos son en equipos. Ni un tan solo trabajo es individual. Ni uno. Ni uno. Todos son en equipos. Lick, que a mí me gusta trabajar solo. Qué bueno, me encanta que trabaje solo, pero aquí va a trabajar en equipo. Lick, piensa que yo quisiera que me dejara trabajando en equipo porque los que están ahí me caen mal. Ay, no me importa si le caen bien o le caen mal. La cosa es que usted va a trabajar con ese equipo. Lick, mire que es que no sé, es que estos hipótesis no se ponen de acuerdo. Pues yo no sé cómo van a hacer, pero tienen que poner de acuerdo. Porque trabajos individuales no le voy a agarrar a nadie. Con N mayúscula, nadie. N-A-D-I-E, nadie. Entonces, para que sepamos, ¿verdad? Que todos los trabajos son en equipos. Todos, 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 todos. De principio a fin de periodo. Solo las evaluaciones. Yo no tengo grupo, fíjese. Porque como esta es la primera clase que recibo. Mande ahorita al grupo de WhatsApp. ¿Quién de ustedes es administrador de algún grupo? Es que no estoy en el grupo tampoco, Lick. Porque no me... Yo le envié un mensaje que no me cargaba la... Ah, usted lo envió hoy, ¿verdad? Sí, sí. Es que yo tenía la clase con otra licenciada y ayer me di cuenta de que me cambiaron de... Ah, sí, ya me acordé. Sí, sí. Sí, sí. Lo vamos a perdonar por esta vez. A ver, Joel, usted lleva sociología conmigo también. Sí, no, ya la llevé el periodo pasado. Ah, bueno, entonces ahí le compartí el grupo de WhatsApp y ¿alguien de ustedes es administrador del grupo de WhatsApp? Del grupito de los equipos. Usted. Entonces, la licenciada Allison le va a compartir por el grupo de WhatsApp ahorita el enlace del grupo de ella para que trabaje con ella y con los demás. Mande. Son como 20. No importa, 21. ¿Ustedes qué grupo son? Uno. ¿Quiénes son del grupo 3? Usted es la administradora. No. Entonces hagamos una cosa, el administrador del grupo 3, porque el grupo 3 ahorita que me acuerdo, a ellos no le asigné uno, pero los demás les puse 2. Entonces, el administrador, ¿quién es el administrador del grupo 3? Que está aquí en vivo ahorita, en vivo. ¿Quién es el administrador? Sadi, es Sadi. ¿Y está en clase ahorita? Sí. Ah, bueno, entonces el grupo 3, comparte el grupo de WhatsApp suyo para que se involucre Joel, ahí por favor. Joel Fernando Lobo. Listo, porque Sí. ya le puse al 1, ya le puse al 4, ya le puse al 2, falta el 3. El 3 no ha recibido nuevo. Gracias. Ahorita. Adopten, por favor. Listo. Ahora sí. Comparto la clase. Miren, esta clase de hoy es buena, buenísima. Y a los que no han llevado sociología les va a servir. Y los que ya llevaron sociología me van a ayudar muchísimo. Porque vamos a recordar varias cositas de ahí que son, incluso historia, los que llevaron historia conmigo, van a recordar varias cositas. Interesantísimo. Buena. Miren, ya vimos recuerden que yo les dije que tenía que aprender un cuadrito.
¿Se acuerdan que yo les dije que se tenía que aprender un cuadrito, verdad? Donde estaban las 4 etapas de la filosofía. A ver. Como la clase está siendo grabada, quiero que queden en evidencia. Vamos a ver, voy a preguntar. Me voy por nombres. Me voy a ir por nombres. A ver, me voy con primero con los de Teams. Eliani Rodríguez, no me inventen eso de que no me pusieron el micrófono. Eliani, porque por eso está el chat también, de aquí. Eliani, a ver, abra su micrófono. Eliani Rodríguez. Y el que no me conteste lo voy a sacar de la clase aquí. Sí. Eliani, mencióname las 4 etapas de la filosofía. Solo no me ponga ahí quiénes son los autores ni en qué año. Solamente mencióname las 4 etapas de la filosofía. Ya. 1. Despierta, tú que duermes. No sé cuáles son. No le entendí nada. ¿Cómo? Hable con ganas, como que no haya desayunado y tiene ganas de comer. Primera etapa de la filosofía, ¿cuál es? Y ya le dije, se prende bien ese cuadro, se prende bien ese cuadro, se prende bien ese cuadro. ¿Cuál es la primera etapa de la filosofía? No me lo sé. No le entendí nada, Eliana. La filosofía antigua. Antigua, Medieval, medieval, moderna moderna contemporánea. y contemporánea. Felicidades. No sé si está viendo, que es lo más seguro que está viendo, pero bueno. Porque me hubiera respondido, si supiera, me hubiera respondido en el mero momento, ¿verdad? Significa que está leyendo. A ver, distinguido, usted que todo se lo sabe, lo que no se lo inventa. Cuéntenos. Repítame las 4 etapas de la filosofía. Antigua, temporal y moderna. Al revés. Al revés. Estamos en etapa, nuestra etapa es la etapa contemporánea. Antes de la etapa contemporánea está la moderna. Solo son 4. ¿Cuál es la primera? Sí. Antigua, pero abran la boca. ¿Cuál es la primera? La segunda, pues, sin miedo. La segunda, tercera, moderna. Y la última, contemporánea. Perfecto. Grábese la memoria, porque eso va a servir hasta para cultura general. Antigua, vamos en la antigua, la palabra lo va diciendo. La medieval, tema cristianismo, Dios, la fe. Tercer tema, tercera época, tercera etapa, moderna. La etapa moderna, ya vamos a ver esa etapa, pero va a quedar más clara. Y la última, que es la nuestra, la contemporánea. Son 4 cosas que no se pueden olvidar de entonces. Época antigua, medieval, época moderna y época contemporánea. ¿Por qué? Porque esta antigua ya la vimos. Es para la segunda clase. Esta es la segunda clase. Segunda clase. Esta 3 vamos a ver hoy la tercera clase. Y esta vamos a ver en la 4ª clase. Sí, presidente, ¿qué sabe? Sí, pero la primera vez de clase normal, que iba a pasar lista normal. Así que esta 4ª clase, esta cuarta época, la vamos a ver. Porque no alcanzan a ver estos hipótesis. No mira tampoco, sí. Entonces, ¿qué pasa? La época antigua es la segunda clase que no la hemos visto. ¿Ok? La época antigua es todo referencia a la naturaleza, el mundo, el cosmos, la materia, el origen de todas las cosas. Eso se refiere a la época antigua. La época medieval y la época moderna la vamos a ver hoy, la segunda y la tercera etapa. Y en la 4ª clase va a haber época contemporánea. Todo el proceso de cambio que se ha ido dando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Esto para hoy, pero el texto es época muy diferente. Ahora, la época antigua, lo que sí me quiero que quede claro es. Mire, aquí tengo que mencionar el corriente, puede ser aquí. Tenemos como correr para porque necesito las matemáticas hacer la clase. Aquí vamos a ver. ¿Están escribiendo? Presocrático. Yo no estoy dictando, pero ustedes son bien inteligentes, están escribiendo. Y los socráticos.
En la época antigua vemos dos momentos, los presocráticos y los socráticos. Obviamente la palabra ya va a decir pre-socrático. Y como ustedes ya vienen del colegio, no para ustedes desconocido el nombre de Sócrates. ¿Cierto? Ya lo hemos escuchado. Entonces, pre, antes de Sócrates. Y los socráticos, obviamente, de Sócrates para acá. Ahora bien, presocráticos vamos a ver un montón. En la lista que presento en la segunda clase hay, me parece, unos 28 por ahí, más o menos, no, pero todos lo mencionamos. De todos esos nombres, seguramente vamos a desarrollar 3, 4, 5, 6, como 6 o 7, creo, nada más. Solo es en los presocráticos. Los socráticos manejamos 3. En primer lugar, obviamente, Sócrates. En segundo lugar, Platón. Y en tercer lugar, Aristóteles. Aristóteles. Pero que los que están en DIN están escribiendo también, ¿verdad? Si no lo leen, pero por lo menos escuchen. Aunque voy a ver si puedo pasar esta cosita un poquito más para acá, lo que pueda abarcar. No va a ser mucho porque no tiene mucho cable. Este como más. Entonces, la cuestión es, presocráticos antes de Sócrates. Socráticos manejamos Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ok? Esos 3. Estos son los 3 pilares de la filosofía. Estos son como que los que colocaron prácticamente la base de la filosofía. Porque estos presocráticos son los que hicieron un estudio, como que van preparando el camino, ¿verdad? Filosófico. Porque estos saben enfocar, vuelvo a repito, al cosmos. Voy a anotar para aquí. Cosmos, naturaleza, cosmos, naturaleza, materia, arte. Se escribe arche en latín, se pronuncia arche en español. Arche significa origen o principio, pero más origen. Entonces, eso es lo que tenemos. Esa es la parte de así resumiendo. Miren, eso es lo que te tienen que hacer en Ingenia, resumir el contenido. Y resumiéndolo para... resumir significa es escribir lo que yo sé. Eso es un resumen. Escribir con mis propias palabras lo que yo ya sé. No es tanto ir a regresar al material, sino lo que yo ya aprendí. Eso es aprender a hacer un esquema. Y miren, esquemáticamente estamos trabajando. Esquemáticamente. O sea, ustedes pueden hacer, si hacen un esquema en cualquier clase, la que sea, les va a ir muy bien en la evaluación. Porque usted va a tener una noción general de toda la clase. Y se van a situar cuando les hagan una pregunta en el examen, y te van a decir, yo creo que hice la primera parte, la segunda se divide acá, sale de aquí. Los demás usted solamente va como ampliando un poquito, recordando el contenido. Pero cuando usted ya se ubica, si una pregunta que le hagan en el examen, o sea, una pregunta que le hagan en el contenido de evaluar, si usted se sitúa más o menos por dónde hizo un esquema, usted va a tener una noción por dónde va a encontrar la respuesta. Pero cuando tiene un contenido, son 20, 30, 40, 50 páginas de estudio, si deja todas las 50 páginas así, solamente lo va leyendo de corrido y no tiene un esquema, se va a perder. Al menos que tenga una memoria fotográfica muy buena. Si tiene memoria fotográfica, debería. No hay problema. Pero los que tal vez no están muy adaptados a recordar así, de una manera, de una memoria fotográfica, esa es la mejor forma. Con esquemas. Se van a ubicar más y les va a ayudar muchísimo. Bueno, después de la tutoría de métodos de estudio, ¿qué más? Bueno, la filosofía antigua es, regreso a la filosofía medieval. A la segunda y tercera etapa. Época medieval y época moderna. Si se fijan ustedes, las imágenes nos van diciendo mucho. En la época medieval, si se fijan, están obispos, clérigos, ¿verdad? Están colocando la corona al rey. Significa que, bueno, es el Papa, ¿no? Significa que el Papa y los obispos se encargaban en esta época medieval de colocar reyes, de poner la corona, y entonces eso hacía oficial que la persona quedaba como rey de X lugar. ¿Ok? Era la iglesia la que se encargaba de dar, como que dice ya, colocar la cerecita al pastel. Si esto no sucedía, no había rey. No había rey. Es decir, en la época medieval era un control tan fuerte de la iglesia
de la iglesia, pero no trabajaba sola, trabajaba junto con el imperio. Junto con el imperio. Entonces, y la época moderna es diferente. Creo que es la reunión de doctos, de intelectuales. Pero aquí no se mira presencia religiosa en la época moderna. Lo que está aquí, sacerdotes, obispos, lo demás, aquí en la época moderna, es decir, en la imagen, no se miran presencia de sacerdotes, religiosos. No hay, porque no es que se rompe, sino que el tiempo cambia. Hay una transformación de la época medieval a la época moderna. Hay un cambio bastante grande, bastante fuerte. Es una reunión que tienen diríamos el día de hoy como de ejecutivo, ¿no? Así viene siendo. Ahora bien, vamos a meternos a la primera, a la época medieval. Aquí solamente vamos a abordar 4 temas que son bien cortitos, ¿verdad? Porque, óigame, esa es la época más grande que ha existido, del siglo IV hasta el siglo XV, digamos. Hasta el siglo XV, póngale, ¿cuántos siglos? Los demás épocas han sido bastante, no es que eran chiquititas tampoco, pero en comparación con la época medieval, siglo IV hasta el siglo XV, por lo sumen, ¿no? Ahora bien, aquí vamos a ver un poquito una breve introducción. Vamos a hablar de la patrística, la época medieval en sentido general y algunos filósofos de la época, pero muy superficialmente, porque es demasiado que tendríamos que hablar o abordar en esta época, pero hay acontecimientos que créanme que son interesantes. Buenísimo, ya van a ver. Por lo menos, la primera, introducción. La filosofía medieval vale, por un lado, como una continuación. Es que se ve la filosofía medieval, como tenemos aquí, ¿verdad? Se ve como una bisagra, no es bisagra, pero como una conexión, un paso, que si estamos aquí, época antigua, ¿okay? Época medieval, entonces aquí hay algo que les une, ¿no? Época medieval. Entonces, por eso digo que podemos decir que es como la continuación de la época antigua, pero ¿en qué sentido? Por la parte racional, por la parte del conocimiento. Pero también es una época donde va quedando atrás. ¿Por qué va quedando atrás? Porque hay ciertos tipos de temas que se van a discutir. En la época antigua, lo que se miraba era el costo, naturaleza, la materia, ¿no? Pero en el tema de la medieval, necesito desarrollar. En la época medieval, ya no va a ser tanto la naturaleza, la materia. El tema que va a girar en torno a todo, pero dije que cuadrito se tenía que aprender, porque ahí está en el cuadrito. ¿Cuáles son los temas que se van a ver en la época medieval? El tema de la fe y el tema de Dios. Aquí lo que entra como pregunta es, ¿cuál es la relación entre Dios y el hombre? ¿Cuál es la relación entre Dios y el hombre? Porque en época antigua solamente se miraba naturaleza, fenomenología, fenómeno, todo lo que tiene que ver con fenómenos de la naturaleza. Entonces, en eso se enfocaba, pero aquí, en la época medieval, no solamente se aborda el tema de la naturaleza, sino que ahora se va a meter, o se va a incluir el tema de Dios. ¿Quién es Dios para el hombre? ¿Quién es el hombre para Dios? Por eso se habla de la época de la cristianización, la época del cristianismo. Pero, ojo, en la época medieval no solamente entra la parte cristiana, también entra el islam y también entra el judaísmo, porque son religiones. Solo que la que va a tener como les digo, un peso muy fuerte con el imperio va a ser el cristianismo. Va a ser el cristianismo. Aquí no estoy hablando ahorita de católicos, evangélicos. Hablo de la religión cristiana. Todos los que son seguidores de un hombre llamado Cristo. O que se le reconoce como el Cristo. Ok, bueno. Vamos. La época medieval. Esto me interesa muchísimo. ¿Cuándo inicia la época medieval? Bueno, bien. Hay un señor, un amigo de ustedes, que era emperador. Ok. Ese señor se llama Teodosio. Para los próximos que tengan ustedes, se pueden poner así también. Teodosio. Un nombre muy bonito. Entonces, este señor, que era el emperador de Roma, pero que Roma era un monstruo, ¿no? Roma había ganado territorio hasta por donde más ya no poder. Bueno, este señor tenía 2 hijos. Uno que se llama Honore y otro que se llama Arcadio. 2 bellos nombres también. Ahora, ¿qué pasa? Este señor dijo, bueno, el imperio, como no quiero que quede en el aire, te lo voy a dar a mis 2 hijos. Uno va a quedar para una parte para Honor y otro va a quedar para qué? Para Arcadio. Pongan atención. Entonces, uno va a quedar para Honor y el otro va a quedar para
Acá. Uno para. Y el otro para. Sí, que esté viendo ahí. Uno va a quedar para. Y el otro para. Son los hijos de quién. No miren nada. Ok, Teodosio. Entonces, ¿cuándo? La cuestión es esta. Estamos en 395 después de Cristo. Ok. Siglo IV. Dijo él, bueno, vamos a ir Roma en Occidente y Roma oriental. A la Roma occidental, que la capital queda en Roma y la capital de la parte de Oriente va a quedar en Constantinopla, que son dos, miren ustedes, son dos capitales, son dos capitales, Roma y Constantinopla. Entonces, ¿qué pasa? Con el Imperio Romano Occidental, con el inicio del Imperio Romano Occidental, que va a ser en el 476 después de Cristo, allí va a iniciar la filosofía. Sí, la filosofía. Sí, la época, así será, la época medieval. Con el 476, con la creación, a ver aquí, con la creación con la creación del Imperio Romano Occidental, aquí en Roma, inicia oficialmente la época. La época. La época. Chica, qué excelente. Miren, ya estamos abordando el tema de la época medieval. Si yo le preguntara en el examen, bueno, Juan, explique con sus propias palabras. Usted, distinguidísima, ¿cómo que se llama usted? Ángel, con sus propias palabras, sin que me esté viendo allá, ni que vea allí. No, mire, con sus propias palabras, ¿cómo inicia la época medieval? ¿Cómo me lo explicaría usted con sus propias palabras, con su cerebro? Tiene que... Ajá. ¿Qué más? Porque no me he hecho todavía exactamente. Esas son características. La emoción. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicia propiamente la época medieval? Sí. Siga. Hágale. Se puede. Ajá, bueno, los imperios. Está un solo imperio, ¿no? Pero esto lo va a dividir ¿quién? ¿Cómo se llama el emperador? Ajá. ¿Cuántos hijos tenía? ¿4, 5, 10? 2. ¿Y cómo lo dividió? ¿A quién dejó para aquí? ¿A quién dejó para allá? Constantinopla, que son dos capitales. Constantinopla de Roma, que eso va a pertenecer al Imperio Romano ¿de qué? No. ¿De? ¿Cómo se llama la zona? ¿Imperio Romano de? No. No, porque el Italia está aquí, ¿ve? Sí. Oriental. Yo estoy preguntando este. ¿El Imperio Romano de? Ok, comencemos. ¿Cómo se llama el emperador? Teodosio. ¿Cuántos hijos tiene? 2. ¿A quién dejó? Es que no quiero decirlo yo. ¿Cómo dividió los dos imperios? ¿Cómo dividió el imperio? Ajá. Sí. Mire. Constantinopla. Ajá. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es la otra capital? En Roma, exactamente. ¿Quién quedó ahí? ¿Cómo se me dijo? ¿Ah? ¿El otro cómo se llama? ¿El de Oriente? ¿O el oriental? Arcadio, muy bien. ¿En qué año pasó eso? ¿En qué? Exactamente. Sin miedo. Tenía que ser bien sabe. Y sin necesidad de miedo. Es que a veces hay que presionarlos para que se den cuenta que ustedes tienen conocimiento. Les da miedo hablar. Les da miedo de que les digan, no, no es eso. Pero si se equivocó ese ser humano, pues aquí nadie es perfecto. ¿Listo?
de equivocarse, normal que hacemos los seres humanos. Ahora bien, pero lo hizo bien, ¿cuándo lo hizo bien? Toda la respuesta la está dando perfectamente. Entonces, claro, cuando inicia esta época del Imperio Romano de Occidente, inicia la época medieval. ¿Cuál es la medieval? Ay, bueno, solamente para que solamente lo dejé. ¿Cuándo va a terminar la época medieval? En 1453, cuando este Imperio Romano de Oriente, oriental, mejor dicho, el Imperio Romano oriental, cuando este va a caer, cuando este Imperio Romano cae, empieza a caer también la época medieval. En 1453, 1453. Entonces, tenemos una cuestión. Inicia con el Imperio Romano Occidental y termina con la caída del Imperio Romano Oriental. Son acontecimientos importantes. Ahora les voy a presentar algo interesante. El mapa, para que nos ubiquemos. Mapa del Imperio de Roma dividido. Así. Ok. Ven ustedes aquí. ¿Cuál es el color que más impera? Pero ahorita más. Bueno, porque son otro lugar, otro nivel. Es esta parte. ¿Bien? En comparación con la otra, que están diferentes colores. ¿Por qué estas están un solo color? ¿Por qué un solo color? Porque creo que somos un humano. Exactamente. Solamente, es decir, pocas palabras, que no está dividido. El Imperio Romano de Oriente no está dividido. Y aquí hay varios colores, ¿qué significa? Es como cuando uno mira un mapa Centroamérica. Se ve que Honduras tiene un color, Guatemala otro color, Nicaragua otro color. ¿Por qué? Porque están divididos por presidentes diferentes. Así son independientes. Son independientes, ¿no? Ahora bien, si están en diferentes colores, estos que están aquí, es porque son independientes. Ya no están conformados como un solo imperio, así como lo está el Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué entonces qué fue lo que sucedió? Porque si este era dirigido por un solo imperio, por un solo emperador, que la capital estaba en Occidente, ¿saben? En Roma, exactamente. Pero si ven ustedes, reino de los ostrogodos, reino de los espinos, reino de los turicios, reino de los francos, reino de los visigodos, reino de los vándalos. Son diferentes reinos. Es decir, que tiene su propio dirigente en cada uno de ellos. Pero aquí no. Aquí hay un solo todavía. Por eso se dice que hasta que este imperio caiga, hasta que este imperio vaya para abajo, es que la época medieval va a empezar a caer también. Porque aquí la fuerza va a recaer aquí. Pero ¿qué fue lo que pasó con esto? Vamos a ver qué fue lo que sucedió en esa Europa. ¿Por qué está tan fraccionado el Imperio Romano Occidental? Ven ahí las flechitas, todo lo que está ahí iluminado, para arriba. Porque, bueno, falta otro dato. Porque van a aparecer unos que se van a llamar los bárbaros. Me imagino que lo han de haber escuchado, ¿no? Los bárbaros, los famosos bárbaros. Entonces, estos bárbaros, ¿qué hicieron? Empezaron a invadir todo el Imperio Romano de Occidente. Empezaron a invadir y se ganaron la guerra. Y esto provocó de que el imperio se separara. Pero no pasó así con él. No pudieron. O sea, este Imperio Romano se mantuvo siempre firme. Pero aquí, esto, ¿verdad? Es derrotar al imperio. El último emperador, como un dato, el último emperador del Imperio de Occidente es Rómulo Augusto. Que bueno, que el nombre más o menos nada de sonar, porque son nombres bastante famosos. Pero, ¿qué más? Siglo XV. ¿Cuándo fue la caída del Imperio Romano de Oriente? ¿La caída? 1453, siglo XV. Miren ustedes qué interesante. Eso que ven ahí, el Imperio Romano de Oriente, fue el fin del imperio. A este, lo coloco así para que ustedes se den cuenta. Este Imperio Romano de Oriente también se le conoció como el Imperio Bizantino. Ese es un Imperio Bizantino. ¿No han visto la serie de los... ¿cómo se llama esto? Los de Inglaterra. La serie... No, pero más que los vikingos. ¿Han visto la serie de los vikingos?
En las de los vikingos incluso te van a ver varios detalles que se aparecen aquí. Bueno, es más como un extra, no. Pero lo que me interesa a mí aquí es que este imperio como tal se le conoce como imperio bizantino. Y el mismo imperio romano de oriente es como imperio bizantino. Cuando ustedes escuchen eso de imperio bizantino, nos estamos refiriendo a la Roma de Oriente, el imperio romano oriental. Cuando este imperio romano oriental decae o cae, entonces ahí sí se fue todo. El imperio, en la época medieval decae. Claro que aquí estoy diciendo muy rápidamente, pero es que acontecieron varias cosas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y que son los que afectaron para que cambiara. Segundo punto, patrístico. Patrística viene de pater, latín pater significa padres, padres. Es decir, que cuando hablamos de patrística, hablamos de los padres de la iglesia, la patrística. ¿Qué significa eso? Hay un dilema con esta situación porque la Edad Media, como mencioné anteriormente, eso lo estoy explicando yo, inicia en el 476, ya está dicho, Imperio Romano Oriental o Occidental. ¿Ah? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Lo saco si es mentira. ¿Seguro o no? Bueno, perfecto, así es. Así tiene que mantener claro. Como el Imperio Romano de Occidente, 476, con el Roma Occidental, con capital de Occidente, capital era Roma, exactamente Roma. ¿Cuál era la otra capital? Constantinopla. Esa estaba ¿en dónde? En el Imperio Romano Oriental. No sabía. Entonces, pero hay algunos filósofos que existieron antes de 476 que se les puede catalogar como padres de la iglesia, aunque estuvieron aquí, esta fecha es una cosa, pero hubo algunos filósofos que existieron antes, pero el conocimiento, lo que dijeron, fue lo que cambió la cuestión. Ahora, el propósito de los cristianos no es intelectual ni teórico, porque es un tema de fe. ¿Ok? Pero, vamos, se ocuparon de temas especulativos que poco a poco iban ganando terreno en el cristianismo, es decir, que se ocuparon temas que eran más intelectuales, aún cuando su orientación era la fe, la evangelización, las misiones, que incluso hay una película que se llama La Misión, que es muy buena, y tiene bastantes datos históricos, que es muy buena, se la recomiendo otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Como la orientación del cristianismo es más la parte de la evangelización, pero hubo algunos que eran totalmente brillantes, pero sumamente brillantes. Entonces, estos se enfocaron en la parte de los temas especulativos. Estos temas de poder razonar, de poder analizar esos temas que no eran netamente religiosos, sino que van inclinados hacia el ser humano y hacia la razón. Esto ocasionó ciertas dificultades, sobre todo con la aparición de herejía. Claro, cuando uno aunque que vaya a la iglesia que sea una buena religión, que sea, siempre da tendencia a hacer cierto tipo de preguntas. Y cuando uno le hace al hermano pastor, a la hermana religiosa, al hermano sacerdote, y le hace una pregunta, o como son un poquito más intelectuales, como que tratan de dar una explicación, ¿verdad? Pero cuando se va también con la otra persona que es igual que yo, trabaja igual que yo, entonces, ¿qué pasa? Cuando le hago una pregunta, hermano, esas preguntas no se hacen. Esas preguntas son pecados. Estas preguntas no se pueden hacer porque eso es sacrilegio. Claro que no. Se tienen que hacer, porque si no se hubieran hecho preguntas, no tuvieran un montón de respuestas el día de hoy. Ahora, ¿qué pasó? Mientras más intelectual es una persona, más racional se vuelve. Pero el hecho de que sea bien racional necesita que se le dé casi siempre, casi no es que siempre, pero casi siempre, necesita a la persona que se le dé una respuesta con un carácter más riguroso y más científico. Pero en el tema de Dios, hay muchas cosas que no se pueden dar respuesta así de carácter científico. Porque el tema, repito, el tema de la religiosidad es un tema de fe. Entonces, claro, como es un tema de fe, hay preguntas que se le van a responder, hay otras preguntas que aunque se quieran, no se tiene la respuesta, aunque quieran. Pero, ¿qué pasó entonces? Surgieron las herejías. Las herejías. Herejías. Esas herejías que son temas que se desarrollaron, pero que estos temas eran materias de fe. No, digamos doctrina. Temas doctrinales. Recuerden que la palabra doctrina significa enseñanza. Significa enseñanza. Vamos a poner aquí. Enseñanza. Entonces, estas herejías, ¿verdad? Eran temas doctrinales. Se empezaron a cuestionar temas de doctrina que se habían enseñado durante muchos siglos. Entonces,
Como por ejemplo, uno de los temas que se empezó a tocar era si Jesús de Nazaret es Dios o es hombre. Porque para esta gente, para alguna de estas personas que eran grandes intelectuales, no cabía en ellos que pudiera hacer las dos cosas al mismo tiempo. O es hombre o es Dios. Si es hombre, entonces es un gran profeta. Si es Dios, lo que pasó en la cruz fue una parodia, un show. Porque Dios no puede sufrir. Porque en la mentalidad cultural de ese momento, estas realidades no calzaban. No calzaban. Entonces se cuestionaba si Jesús, ¿quién fue el que murió en la cruz? ¿Dios o el hombre? Porque para estas intelectuales no cabía la noción de que ambas realidades o ambas naturalezas fueran concentradas en una sola persona. Pero es que tenemos como cuestiones culturales, cuestiones de historia, que lo que se tenía en ese momento la educación. Ahora, cuando alguien se dice hereje, solamente se le puede llamar hereje a alguien que salió de ahí mismo. Es decir, que las herejías salieron de dentro de la iglesia. Estaban adentro. ¿Adentro de qué? De la iglesia. Adentro de la iglesia. Entonces, solamente se puede catalogar como herejía algo que haya salido de adentro y que conste que sean personas que hayan estado dentro. Por lo tanto, la mayoría de los que hicieron herejía eran obispos, sacerdotes, gente religiosa, que no era tanto que contradecían, sino que no tenían claro qué era esto. Si Jesús está en la Eucaristía o la misa crema, está presente o no está presente. Si la Virgen María era virgen o no era Virgen María. Entonces, esos temas empiezan a desarrollar, pero también hay otros temas. ¿Existe el infierno o existe el cielo? ¿Existe el purgatorio o no existe? Entonces, todas las partes del tema que son doctrinales se empiezan a cuestionar, alguna gente va a defender lo que se había enseñado durante tantos siglos y habrá algunos otros que van a negar a esas negaciones divinas reveladas, se les va a llamar herejía. Por eso cuando predica, tiene que saber bien lo que está predicando, aún hasta el día de hoy, porque hay personas que predican cosas y son herejías. La persona cree que lo que está diciendo es correcto y está contradiciendo la doctrina que enseñó, en este caso, Jesús de Nazaret. Entonces, claro, cuando uno va a escuchar algo que tiene que ver, porque bueno, yo he escuchado varias cosas y digo, eso es herejía, si tiene época mínima ya me hubieran quemado. Ya me hubieran llevado a la hoguera. Porque está diciendo una cosa que, uy, qué raro se escucha eso. Y claro, entonces uno tiene que prestarle mucha atención a lo que están diciendo. Porque la gente, como mucha gente no tiene conocimiento, no ha sido ilustrada, ni informada en ese tipo de temas, entonces, ¿qué pasa? La gente lo aplaude, qué bien, qué bonito. Porque después ni se acuerdan de lo que dijeron. ¿No? Ni se acuerdan. Llegan a la casa y ya se lo olvidó todo. Muy bonito, no me acuerdo de nada. Pero lo que pasa es que mientras están hablando o escribiendo, porque los escritos hay que analizarlos, tiene que ver si es fidedigno a la doctrina que se enseñó al inicio o le cambiaron, porque hay metido mucho contenido hereje. Ahora bien, digamos, en el caso, aquí, para combatir esto, para combatir la herejía, se creó lo que se va a llamar dogmática. Son dogmas. ¿Qué son los dogmas? Los dogmas son verdades de fe, verdades, una verdad, pero en materia de fe, que se cree, pero no se cuestiona, sencillamente se cree, punto. Entonces, la iglesia lo que hizo fue crear concilios, que era la reunión de muchos obispos, y entonces para evitar que se diera este tipo de herejía, dijeron, esto es una necesidad que le aclaremos al pueblo qué es lo que debe de creer. Entonces, se hicieron unas reuniones con varios obispos que se les va a llamar concilios. Y en esos concilios se definió qué sí era materia de fe y qué no era materia de fe, para que el seguidor del cristianismo se diera cuenta en qué sí debía creer y qué no debía creer.
que eso se le va a llamar dogma. Y dice, está escrito así, que todos los dogmas son verdades de fe, que se creen y no se discuten. Y el que se niegue a creerlo sea anatema. La palabra anatema significa maldito. El que se niega a creerlo sea anatema. Así se literalmente. Entonces, ¿qué pasa? No todos verdades de fe que se creen y no se discuten. Sencillamente se cree que Jesús de Nazaret es Dios, porque en el caso del Islam, van a decir que Jesús es un profeta, igual que el judaísmo. Van a decir que es un profeta, pero que no es Dios. En el caso del cristianismo, van a profesar que Jesús sí es Dios. Que es un profeta, sí, claro, pero también es el hijo de Dios. Las otras religiones no lo van a considerar así. Entonces, hay muchas funciones que están ahí. Entonces, para evitar que la gente se confundiera, o que dijeran, ¿a quién le creen? Porque este obispo dice una cosa, el otro obispo dice la otra. Entonces, a nosotros nos han enseñado esto, pero ahora vienen con algo nuevo. No sabemos si creer o no creer. Dogmas. Se formula un dogma con la dogmática. Sencillamente, esto es lo que creemos. Esto es lo que se ya. Si no le gusta, vaya. Si no quiere creer, no esté aquí, vaya. El que se quiera meter dentro del cristianismo tiene que creer eso. Y si no está de acuerdo, vaya. Así es. O sea, no es aquí se va a complicar la vida. Esto es, ya, no es negociable. La fuente filosófica de la patrística. La edad medieval tendrá por influencia el platonismo y el aristotelismo. ¿Qué significa esto? Recuerden que aquí en la época antigua tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Sí? Ahora, el pensamiento de Platón y Aristóteles, sobre todo estos dos, es bastante particular. ¿Por qué? Porque, voy a borrar esto de aquí. Porque en el caso de, recuerden que Sócrates, vamos, el gran maestro, ahí lo van a ver ustedes cuando le grabe la clase. Sócrates, pues, mi respeto, uno de los filósofos que yo créanme que lo admiro muchísimo por su forma de ser, e incluso se ha llegado a decir que Sócrates se le puede comparar con Jesucristo, así, está a la par de Jesucristo, porque vean la importancia que tiene Sócrates tuvo un discípulo que se llama Platón. Platón, ok. Este señor Platón tenía un conocimiento bastante interesante, es un pensamiento dualista. ¿Pensamiento qué? Dualista. Pensamiento dualista. Dúo. Esto significa que dual, dúo, son dos. ¿Cierto? Son dos. Es decir, que el pensamiento dualista de él es que hacía, o sea, él hablaba o explicaba sobre todo la realidad del hombre, en dos, lo que eran ideas que algunas personas le llaman alma, y lo que es el cuerpo, que es la materia. Por si acaso ustedes, una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. ¿Okay? Entonces, para Platón decía que todo había una dualidad, eran dos realidades diferentes. Una cosa era el cuerpo y otra cosa era las ideas, el alma. Y entonces dice que el cuerpo es la cárcel del alma. El cuerpo, la materia, es la cárcel del alma. O sea que el alma está encerrada en algo que se llama cuerpo. Pregunto, ¿cuál es la única manera para que el alma quede libre? Entonces, ¿cómo se libera el alma del cuerpo? Muriendo. Es la única manera. Debe de morir. Porque la materia se destruye, bueno, se corroe, digamos, la materia se corroe. Pero el alma, como es espiritual, no tiene fin. El alma es infinita. El alma es ilimitada, no tiene, es atemporal, no tiene tiempo, atemporal, fuera de tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que para Platón, el hombre tenía que liberarse, el alma tenía que liberarse, perdón, del cuerpo, y tenía que morir. Entonces, el cuerpo queda y el alma sube. Ese es el pensamiento de Platón. Y entonces dice aquí que en la época de la patrística había mucha influencia del pensamiento platónico, del pensamiento de Platón. Ese pensamiento hasta el día de hoy sigue. El cuerpo queda y el alma se ve. El alma sube. Cuando alguien se muere, ya no siga sufriendo, dice la persona, ahí no hay nadie. Ya descansa en paz. No sé cómo que descansar, pero la persona de que ya, ahí está el alma, ahí está el cuerpo. O sea, el cuerpo quedó y el alma se fue. El alma subió.
hay mucha influencia platónica, porque ese pensamiento es de Platón. Ese pensamiento es de Platón. En el cristianismo tiene una idea diferente cuando alguien muere. No muere el cuerpo ni muere el alma. Mueren las dos cosas. Las dos cosas. ¿Cómo? Porque existe una palabra que solamente inicia con el cristianismo. No en la época antigua, sino en la época medieval. La palabra que se va a crear va a ser el concepto de persona. El concepto de persona. Porque antes solo se hablaba del sujeto, individuo, que es una idea muy diferente a la cuestión de persona, porque para la persona, en ambas existe alma y cuerpo. Entonces, cuando alguien se muere en ambas cosas. Para el cristianismo, no es solo el cuerpo, el alma también. Todo desaparece. Toda la realidad de la persona, no la del sujeto ni del individuo, porque el individuo es individual. De la persona, muere completo. Por eso, dice el cristianismo que cuando resucite, va a resucitar todo completo, claro. Solo que ya un cuerpo glorificado. Pero que va a ser el mismo sujeto, sí. La misma persona, sí. Ahora, en el caso de Platón, no hay una resurrección, es decir, directamente. No hay una resurrección. Hay otra idea. Es la transmutación de almas. Se llama transmutación de almas. Eso es como lo que piensan los orientales, ¿no? La reencarnación. La reencarnación, volver otra vez. El ciclo se repite. El ciclo se repite. Algo similar. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que este tipo de pensamiento va a estar muy influenciando muchísimo en la época de la época de patrística. Y, vamos, Platón, pero también sé que hay influencia de Aristóteles, el aristotelismo. Aristotelismo es, vamos, Sócrates tuvo sus discípulos, ya que Sócrates, bueno, Sócrates tuvo sus discípulos, Platón tuvo sus discípulos, Aristóteles. Pero Aristóteles, miren el pensamiento de Platón. Alma, o la idea, cuerpo, dualidad. Ok, vamos. Pero Aristóteles va a seguir en algunas cosas de Platón, de su maestro. Pero van a haber otras cosas que va a decir, no tiene sentido. En esto sí no estoy de acuerdo con Platón. En eso no estoy de acuerdo con Platón, porque Platón es un poquito más hacia arriba. Por eso en las imágenes de Platón siempre aparece apuntando hacia arriba, o el dedo hacia arriba, porque arriba están las ideas. Arriba está el mundo original. Este mundo es copia del original. Por eso aparecen las imágenes que siempre apuntando hacia arriba. Entonces, Aristóteles no va a ser así. Aristóteles va a ser bien aterrizado. Entonces, por ser bien aterrizado de toda esta realidad, él va a ser, bueno, el pensamiento mío, lo voy a catalogar como, para mí, como el primer científico. Este va a tener el carácter muy fuerte de la parte de la ciencia. No como la conocemos el día de hoy, ¿verdad? Vamos, pero para mí que es como el primer científico, porque él va a utilizar mucho el sentido de la razón. Entonces, ambos temas se van a ver reflejados en la patrística. Se van a discutir muchísimos otros temas. La razón y el mundo platónico, el mundo de Platón. Bueno, el mundo antiguo termina aproximadamente en el siglo V. Porque digo que, ¿cuándo era que decíamos que hizo la época medieval? ¿400? Muy bien. Entonces, siglo V. En esa época termina la época antigua y comienza la época medieval. Una de las máximas que distingue a un filósofo medieval es la aceptación del todo, ya lo expliqué. Ahora, hay tres grandes religiones: judaísmo, cristianismo y el islam dentro de la época medieval. El judaísmo, fundado en 1800 a.C., de la religión, una de las religiones más antiguas que hay, por Abraham en Mesopotamia y en Canaán. El cristianismo, fundado en el año 33 después de Cristo aproximadamente, por Jesús de Nazaret en Jerusalén. Y el Islam, fundado en el año 622 después de Cristo por Mahoma en Medina, Arabia. Se caracteriza la época medieval con la introducción de estas teologías monoteístas. Recuerden que mono significa uno. Teísta, del griego teo, significa Dios. Un Dios. Estas tres religiones lo que tienen en común es que solamente creen en un solo Dios. Eso sí lo comparten. Uno que le va a llamar que Elohim, el Shaddai, en el judaísmo, ¿no? Cristianismo, pues Jesús de Nazaret, ya saben. El Islam, pues Alá, Dios. Alá significa Dios. Entonces, claro, pero es un solo Dios. Es un solo Dios para cada religión. No van a creer en muchos, no son religiones politeístas.
que recuerden que poli significa mucho. Entonces, ellos van, lo que les hace a ellos de particular estas tres religiones es que cada una de ellas solamente creen en un Dios, no creen en varios dioses, solo en un Dios. Ahora, la relación entre filosofía y teología, aquí es complicada en la época medieval, fue cosa hacer. ¿Por qué fue cosa hacer en la época medieval? Porque miren, en la época medieval, miren, estamos en la época antigua, ¿no? En la época antigua la filosofía era como predominante, los griegos y toda la cuestión, ¿no? Cuando pasamos a la época medieval, el tema ya no va a ser la naturaleza, el tema ahora va a ser el tema de la fe y el tema de Dios. Entonces, como el tema fundamental va a ser la fe y Dios, el tema de la filosofía como que baja de categoría. Y entonces aquí, filosofía ansiga teología. La filosofía es la esclava de la teología. Miren cómo cambia la visión de la filosofía. Se convierte por la unión de la religión en la esclava de la teología, la filosofía. O sea, estaba aquí la filosofía y ahora la pasa atrás. La filosofía es la esclava de la teología. Entonces, la especulación filosófica y la razón quedan subordinados a los dogmas. O sea, que los que van a predominar en esta época van a ser los dogmas. El tema de la libertad de pensamiento, la libertad de la razón, la libertad de qué sé yo, de todo el análisis, queda subordinado a lo que diga la teología. Prácticamente la teología va a mandar, va a dirigir, va a coordinar y va a orientar el pensamiento y el comportamiento de las personas en la época medieval. Tantos siglos con el mismo pensamiento y usted. Es decir, solamente repite lo que la Biblia dice, lo que el magisterio de la iglesia dice, pero que la gente tenga conocimiento propio, que tengan libertad para expresar cierto tipo de conocimiento, ocasionó un poquito de problema. Ahora, dos épocas muy propias de la época de la filosofía medieval. La patrística y la escolástica. La patrística es con la que comienza y la escolástica es como que el boom de la época medieval. Es como que esta parte de la patrística se va a enfocar bastante a la defensa de la doctrina. Esta primera época. Ya la escolástica va a tener como esa fuerza de la evangelización, de la misión, todo bueno. La patrística se divide en tres periodos, la primera parte, padres apostólicos, padres apologetas, padres de la iglesia. Los padres apostólicos son los discípulos directos de los apóstoles. Eran 12 apóstoles que andaban con Jesús, pero estos apóstoles eligieron a sus sucesores. Entonces, a estos sucesores que dejaron los apóstoles se les va a llamar padres apostólicos, porque dependen de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Los apologetas es una defensa de la fe. Entonces, estos apologetas se van a encargar de defender y de irse con todo frente a las herejías. Van a ir con todo a defender la religión desde la parte racional, académica, intelectual de la fe. Todos los apologetas van a defender el cristianismo a capa y espada. Sí, lo van a defender, a capa y espada. Padres de la iglesia, estos ya hablamos de que son directamente establecimientos de los dogmas. Los dogmas son los que son directamente los que van a escribir, los que van a estipular qué es lo que se debe creer y qué es lo que no se debe creer, y que eso va a quedar por escrito. Eso ya va a quedar por escrito. Bueno, ahí te coloqué para que usted lo lea. No puede detener mucho porque me falta bastante todavía. El cristianismo en el siglo V, siglo VIII, e incluyendo el Islam y el judaísmo. Bueno, será un periodo de transición. La filosofía medieval se sostendrá particularmente en Constantinopla. ¿Recuerdan Constantinopla, verdad? La capital del Imperio Romano Oriental. Exactamente, capital del Imperio Romano Oriental. Por eso recuerden que no había el mapa, ¿no? Que estaba todo bien armadito, el Imperio Romano Oriental. A diferencia de que estaba fraccionado todo el Imperio Romano Occidental. En el Imperio Romano Oriental fue como que fue el pilar. Por eso desde aquí, la filosofía medieval se sostendrá particularmente en Constantinopla, el Imperio Romano Oriental, porque el imperio no había decaído, no había caído, estaba firme todavía el imperio. Entonces, claro, no solamente el cristianismo, también para el cristianismo y para el cristianismo. Este imperio va a ser fundamental. El mundo árabe se fundamentará en el Islam, en el Imperio Romano Oriental. ¿Sí? Algunos filósofos que sobresalen, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, que es el famoso Avicena, el gran médico de los médicos, Ibn Rushd, que sería Averroes, y por parte del judaísmo va a salir un filósofo que se va a llamar Moses B. Maimon, que va a salir con una corriente filosófica que se van a llamar Maimónides. Pero eso solamente
como información así general. Bueno, hasta aquí llegamos con la filosofía medieval. Y estoy resumiéndolo. Y usted no mira cuánto estoy resumiendo aquí. No estoy hablando ni de San Agustín, ni de Santo Tomás de Aquino, ni de los padres apologetas que ya solo estaban ahí mencionados, ni de, o sea, es que es una época bien grande, es extensa. Y hay mucho que decir. Falta lo de las cruzadas, que no hemos hablado sobre las cruzadas tampoco, pues dentro de la época medieval. Lo de la Inquisición también, la Santa Inquisición que se creó, ¿verdad? Para defender, que era con la parte de los juicios, para defender la doctrina de la Iglesia, las grandes persecuciones también, las cuestiones de los papas, quienes podían colocar papas, quienes no podían colocar papas también. O sea, todo eso se cuestionó en mucho tiempo. Y bueno, hay mucho que decir. Vamos a pasar a una época que a mí me gusta mucho. Voy a borrar esto de aquí. A la época moderna. Voy a borrar esta época porque no vamos a ver hasta la próxima semana. Época moderna. Vamos a pasar a la época moderna. Mire, aquí hay acontecimientos que son fenomenales. Bueno, a ver, señorita, lea. Para que los que estén en el team también escuchen. La iglesia y el imperio. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo empieza a decaer el imperio? Mira. ¿Cuál es el imperio ese? ¿Imperio? Sí, pero dígalo completo. ¿Imperio? ¿Imperio? ¿Imperio romano o 10? Sí, díganlo completo porque ahorita no sabemos qué están hablando. Podemos hablar de Oriente Medio, no. Imperio romano oriental en el año de 1453. Ok. Ahí dice, mira ahí dice la organización medieval, es decir, lo que es la iglesia y lo que es el imperio, están en situación crítica. Están en crisis. Van para abajo. ¿Por qué? Veamos, sigan. Nada, ¿por qué? Porque todo lo que es las iglesias, las religiones. Claro, entonces, lo que se dice es lo que se hace. Es lo que se hace en la Biblia. Lo que se dice en la Biblia es lo que se hace, cree. Por eso va a haber conflicto después de un conocimiento bastante propio de un señor que se llama Copérnico, que ya vamos a ver. Sigan. Ok, perfecto. La división moderna. División de moderna. Ya vimos la división de todas las épocas de la filosofía. Ahora ya vimos la división de la época medieval. ¿Pero eran las dos partes de la época medieval? ¿Las dos? ¿Cuáles eran las dos partes de la época medieval? Ahora que están en Teams. ¿Cuáles son las dos épocas en las que se divide, podemos decir así a grosso modo, la época medieval? Sí, no, ya los profes de la época medieval, hay dos partes que se dividen. ¿Cuáles son las dos partes? La y la. No, eso es lo que se hace, los problemas que enfrentan. ¿Cómo se divide la época medieval? La patrística y la. Y que les dije, este es el boom de la época medieval, les dije yo. Esta es la época más grande que hay. Pero la primera parte se llama la patrística, que ya la sabemos con los padres de la iglesia. Y la escolástica, exactamente. Son las dos partes que se divide la época medieval, la patrística y la escolástica. Ahora vamos a ver la época moderna. ¿Cómo se divide la época moderna? Bueno, vamos a ver. ¿Alguien que esté alguien de Teams que me lo lea, por favor? Espera, repito, para que no perdamos tiempo. Teams. ¿Está virtual?
A ver, vamos a pedir a ver, ¿qué? Sadi. Sadi. División de la época moderna. El Renacimiento, siglo XV y siglo XVI, que no ha de entenderse como mera resurrección del pensamiento grego-romano, sino como auténtica discusión de la herencia de los antiguos. Esta dialéctica condujo a un tal primavera de ideas, que aquí está ya el germen y fundamento de toda la edad moderna. Número 2, el barroco, siglo XVII, que por la reflexión sobre la unidad perdida debe considerarse como la gran reacción contra la disolución llevada a cabo por el Renacimiento. Es la época de la contrarreforma, del absolutismo y fanatismo, pero es también el tiempo de los grandiosos sistemas de Descartes y Leibniz. Sí, Leibniz. Ok. Número 3. Diga. Que todavía no me ha cambiado la diapo. ¿Eh? La Ilustración, siglo XVIII, que puede detenerse por la continuación rectiliana del Renacimiento interrumpido por el barroco. Por su exaltación a la razón, lleva a la secularización definitiva de la ciencia y a la Revolución Francesa. Número 4, el idealismo alemán. Sí, 9. El grandioso ensayo de síntesis del racionalismo francés y del empirismo inglés por Immanuel Kant, que por su desenvolvimiento en Wittgenstein y no puedo decir eso. Schelling. Es Schelling. Y Hegel, forma verdadera de combinación de la filosofía moderna, la filosofía de la actualidad, siglo XX, que por su multiplicidad puede aparecer como decadencia, pero que ostenta tal riqueza de fecundos indicios que puede muy bien convertirse en preludio de una filosofía del porvenir totalmente nueva. Esta da apertura a la época contemporánea que la abordaremos en la siguiente clase. Perfecto, porque en la cuarta, recuerden que en la cuarta clase, en la primera vamos a abordar el tema de la filosofía, de la época contemporánea. Ahorita estamos con la época moderna. Bueno. ¿Ah? ¿El qué? Agárrense la mano, ¿sabes? A ver, filosofía del Renacimiento. Veamos un poquito esta cuestión. Vamos a ver. Renacimiento. Inicia donde, en Italia. Y poco a poco se fue expandiendo a los demás países. Entonces, si tenemos lugar, Italia. Es un tiempo nuevo que aparece. Miren esa palabra importante. Tiempo nuevo. Ah, ¿cómo así? Sí, porque como ya la época medieval está decayendo, porque el imperio va para abajo, y la iglesia y la religión va para abajo también, ¿cierto? El cristianismo va decayendo, pierden fuerza, pierden autoridad. Y en la época moderna empieza algo diferente. O sea, esto va como decayendo, y en la época moderna van así, va apareciendo. Por eso dice que son y el porque este pensamiento está quedando a un lado. El tema de la fe, a un lado. El tema de Dios, a un lado. ¿Qué pasa? Es un tiempo luego que parece como un ejército de magníficos artistas, audaces descubridores, temerarios, espíritus libres, innovadores, religiosos, exaltados fanáticos, descarados satíricos y navegantes aventureros que dan la vuelta al mundo. Esto es lo que está empezando en esta época. Es como un despertar. Claro, porque la gente ya no está basándose en lo que decían los libros, lo que decía la Biblia, en lo que decía la autoridad de la iglesia. Aquí en este momento es un despertar de la música, la historia, la tecnología, la ciencia. Todo esto empieza a recobrar como una gran fuerza. Claro, la gente empieza a escribir, empiezan a hacer un nuevo presente diferente. Aquí hay nuevas aventuras y nuevos descubrimientos también. La filosofía. Ya. ¿Cómo se llama la pintura? ¿Ustedes que saben de cultura general? ¿Cómo se llama? Es muy famosa la pintura, ya la han visto, ¿verdad?
No, No. ¿por usted dónde vive? No he visto la pintura de verdad. Venga. Ahí, eso sí lo voy a sacar ahorita, a ver, por ese gran pecado que acaba de decir ahorita. Ah, sí, es verdad, sí, es esta pintura que como que da a conocer, es como le digo, es como la figura prototipo que indica que acaba de comenzar una nueva época, el renacimiento. Esta es una diosa, la diosa. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Se llama el nacimiento. En algunas partes, pero en toda la parte de los griegos, esta mujer tiene un nombre bastante particular. Recuerden ustedes cómo se llamaba a la diosa del amor, a la diosa de la belleza. La diosa del amor. Pero, es egipcia, es judía, los griegos, la diosa del amor. Los que están en Teams, ¿cómo se llama la? ¿Recuerdan ustedes cómo se llama la diosa de la belleza, la diosa del amor en los griegos? ¿Ah? Bueno, se me adelanta, pero para los griegos, Afrodita. Ay, sabía. El nacimiento de Venus. De Venus. Venus es la misma Afrodita. El nacimiento de Venus. No se puede ver la pizarra. Van a ser. ¿Mande? ¿Cómo? Ah, que no ve la pizarra. No se puede ver la pizarra, perdón. Ahí. El nacimiento de gracias. Venus. El nacimiento de Venus. Miren usted, interesante. Es que el renacimiento es renacer, volver a tener vida. Y en este caso es el nacimiento de Venus. Es interesante. Miren ustedes, aquí le coloco la carta. Es un cuadro realizado por el pintor renacentista Sandro Botticelli, del periodo del Renacimiento. Cuando nosotros veamos esto, finalmente se tiene que realmente época moderna, Renacimiento. Época moderna, Renacimiento. Botticelli. Es interesante cómo va cambiando. Miren, la filosofía del Renacimiento. Hablamos de ciertos tipos de temas que se van a desarrollar durante esta época. Por ejemplo, el rescate del humanismo. Porque en la época medieval el tema era Dios. En la época moderna, el tema que se va a centrar ahora, y vamos a ponerlo, va a ser el hombre. Pero no solamente el hombre. Algo importante. Se me olvidó un dato aquí interesante en la época antigua. Este es fundamental. Decíamos que en la época antigua era el cosmos, la naturaleza, la materia. Me faltó un dato que es relevante. La razón. En la época antigua es que eso era fundamental, sobre todo para la época de los clásicos, de la época antigua. En la época medieval, en la fe, Dios. En la época moderna, era el hombre. Pero el hombre, no solamente el hombre, sino también la razón. En la época moderna, lo que querían era regresar a la época antigua en cuanto al tema de investigación, que era el hombre, no tanto el hombre, la naturaleza, pero sí el tema de la razón. El tema de la razón era tan relevante que en la época moderna, los de este nuevo momento, deseaban regresar otra vez a ese rescate de la parte racional. Ahora bien, la nueva ciencia de la naturaleza fundó Copérnico. Aquí aparece el señor Copérnico, un gran amigo de ustedes. Recuerden que para esta época, durante tantos siglos que han pasado, siglo IV hasta el siglo XV, se habían tenido la concepción, bueno, incluso desde antes del siglo IV, desde la época antigua, desde la época antigua, ya se analizaba el cosmos, ¿se acuerdan? El cosmos, el universo, ya se analizaba. La única cosa como universo. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo este tiempo de época medieval, y ahora, en la época moderna, se había creído en una cosa. Se había creído que el centro del universo
¿Cuál? La Tierra. Y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. A esa teoría se le llama teoría geo significa tierra, geocéntrica. Es una palabra compuesta. Geo significa tierra. Entonces, céntrica va a decir el centro, ¿no? El centro del universo era la Tierra. Oigan, desde la época antigua se había creído eso. Pasó toda la época medieval y es lo que se creía. Llega la época moderna y dicen, no, ¿cuál? Y no hay ningún planeta Tierra que sea el centro del universo. Es todo lo contrario. Y quien se va a meter a rollo va a ser este señor, Copérnico. En los estudios que hacen de investigación de observación se da cuenta que no es la Tierra, no es la Tierra, sino que es al contrario, que es el Sol el que está en el centro y que la Tierra gira alrededor del Sol. A esta teoría se le va a llamar teoría helio es como fuego, ¿no? Heliocéntrica. Helio, una palabra compuesta. Fuego, es como gases de fuego. Entonces, el Sol va a ser el centro del universo. Aquí cambia. Se den cuenta que ya estamos entrando en materia de ciencia, en materia de investigación científica. Oigan, que a usted le digan, usted se ha equivocado durante toda su vida. ¿Cómo así? Lo que a usted les ha enseñado no era eso. Es como que alguien venga y diga que son muy cristianos religiosos y le digan, es comprobado, Jesucristo no es el Hijo de Dios. No es Dios. No es Dios. Y que se compruebe verdaderamente que no es Dios. En quien colocaba su fe, su confianza, su esperanza, que hay salvación, de ese parte. No existe salvación. No hay salvación. Entonces, apaguemos y vámonos de rudo. Hay depresión, sí, es posible. Y eso pasó. Cuando Copérnico dice lo que va a quitar la teoría de siglos, siglos tras siglos tras siglos, va a decir Copérnico, no es eso. Hemos estado equivocados, hemos tenido un conocimiento erróneo que no era. Que le salen con un pensamiento así, que le cambien todo, eso es increíble. O sea, es que es una cuestión de que a uno le cambia el chip. No es que le resetearon el chip, le cambiaron, es que uno nuevo. Le quitaron que tenía, pues es uno nuevo. El Sol ahora es el centro de todo el universo. El culpable se llama Copérnico. ¿Usted cree que va a ser todo el pensamiento de él así tan fácil? No, se echó un montón de gente enemiga, sobre todo de la iglesia. Sobre todo, porque está contradiciendo lo que ya se había dicho. Es decir, si lo que se había creído, lo que se había enseñado, y ahora viene a decirte que no es cierto, ¿qué pasa? ¿Qué hay de fondo con todo esto? ¿Qué hay de fondo con todo esto? ¿Qué hay de fondo con todo eso? Que si le es enseñando una cosa y ahora me dice es fuerte, o ¿qué le está queriendo decir a la iglesia poco para? No tanto, no tanto ni que se va a engañar ni que es mentiroso, no. Que estaba equivocada. Porque no mentía, hubiera mentido si hubiera sido la verdad. Pero ellos no tenían conocimiento de eso. Estaban equivocados en enseñar. Se equivocó la iglesia, se equivoca Dios. Ven hasta dónde va lo fuerte de esto. Se equivocó la iglesia, si se equivocó la iglesia, lo que han estado enseñando ha sido no es mentira. No, es que no tenían el conocimiento. Entonces, claro, ¿cómo no iban a tener una persecución contra este señor? Ahora, viene un solo desmadre. ¿Por qué? Porque no solamente la cuestión de Copérnico, sino que dentro del cristianismo hay una división. Está ahora lo que se va a llamar catolicismo y ahora lo que se va a llamar protestantismo. Porque un señor que se llama Lutero se le metió en la cabeza de que había cosas que no está de acuerdo con la doctrina cristiana, y entonces empieza a cuestionar. Y pues, cuestiona. El asunto está de que a la hora de la hora, ¿qué pasa? Eso que se llama cristianismo se va a dividir en dos ramas. En dos. No hay que dejar de ser cristiano, sí. Pero se va a dividir en lo que se va a llamar catolicismo y lo que se va a llamar protestantismo. El señor Lutero, en 1517,
ahí va a pasar esa acontecimiento, la división. No es que dejen de ser cristianos, por ejemplo, ni uno ni otro, sigue siendo cristiano, porque ambos predican a un hombre llamado Jesús de Nazaret, que se va a conocer como el Cristo. Entonces son cristianos. Lo que pasa es que son dos vertientes diferentes, con doctrinas distintas. Doctrinas distintas. La nueva teoría del Estado. Hasta que la cuestión está de que no solamente la parte religiosa, y la parte política también. Si se ven ustedes en la época moderna, hay una serie de cambios tremendos, tremendísimos. ¿Por qué? Porque aquí va a aparecer el gran señor Maquiavelo, que es el nombre simplemente que lo han escuchado, ¿verdad? Cuando dicen que mente más maquiavélica, la gente está como que decir mente más malvada. No hacen tan mal y me la traen. Son un poquito cuando faltan. Tomás Moro, que aquí van a ser ustedes con el director del señor Tomás Moro. Yo necesito que me lean a Tomás Moro. Y en el campo virtual ya tienen ahí el texto que van a leer, porque de ahí voy a llevar la versión Tomás Moro. ¿Quién es Tomás Moro? ¿Han escuchado ustedes cuando le dicen yo quisiera un país donde hubiera justicia, libertad, igualdad y fraternidad, como dicen los derechos humanos, ¿no? Yo quisiera vivir en una Honduras transformada, donde todos tengamos trabajo, empleo digno, tengamos una vida digna, tengamos todos comida suficiente para alimentarnos, donde no haya inseguridad, donde todo haya paz, donde sea armonía, donde nadie esté peleando contra nadie, que donde no haya delincuencia, donde no haya asesinatos. Yo quisiera vivir en un país en Honduras. A eso, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes ante ese pensamiento de esos deseos que yo quiero con ¿Se puede conseguir? ¿Siendo realista? A eso se le va a llamar utopía. Es como algo que es casi inalcanzable. Un sueño, un anhelo, pero es prácticamente un sueño, una idea, un anhelo, pero es casi algo inalcanzable. Utopía, pues ustedes me van a leer el libro de la utopía de Tomás Moro. ¿Dónde está? Tomás Moro. Y ahí tenemos otros directores. Se van a dar cuenta cuando estén leyendo. Qué interesante es. Cómo cambia el autor, cómo cambia la visión de un país, de una realidad a otra realidad. Cuando usted vaya viendo, se van a dar cuenta, yo me quedé enamorado de libro. Es fascinante. Es fascinante. Porque uno dice, puchi, que yo quisiera vivir allá. Yo quisiera vivir ahí también. Porque no viví ahí. Pero lo que pasa es que es una utopía. No es una realidad. No es real. Pero me gustaría. Pero no es real. Entonces, van a leer la utopía. Ya para eso. Voy a terminar el último para que dejemos ahí. La característica del humanismo, le falta todavía, no he terminado. Le falta bastante. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen para la próxima clase porque necesito abordar también el tema de la parte contemporánea. Sí, la segunda hora. La segunda hora, recuerden que la segunda hora todos van para campus virtual. Pues van a estar aquí, ¿verdad? Porque voy a dar la clase normal. Voy a pasar lista normal. Y de 10 a 11 van a hacer el control de lectura en el campus virtual. ¿Listo? Porque ahí va a estar el cuestionario automático. Lo último, que solamente me interesa esta parte, para dejar como la base. Las características del humanismo. Lo nuevo nace siempre del seno materno, es decir, lo nuevo nace siempre del seno materno, de la época antigua. Todo este envuelto entre los defensores de la estética, la belleza, vamos a ver lo que dice Immanuel Kant, interesante. No es un tiempo anticristiano, no es que se vuelvan ateos. Es más, sigue creyendo mucho, bueno, sí hay ateos, surgen muchos ateos, pero no todos. Muchísima gente que cambia forma de empezar del cristianismo va a pasar a un tipo de pensamientos que están los típicos, porque se me olvida la palabra. Deísta. Esta es una forma de creer de que Deus es Dios. Entonces, creen en Dios. Pero en un Dios ¿qué? En un Dios impersonal. Impersonal. Es decir, que no acompaña el nombre de su día de vivir. La función de Dios, ¿cuál era? Crear. Una vez que creó, terminó su función, ¡pum! Ya. No necesitamos más a Dios. Además, Dios ya no sigue actuando. Pero no es que niegan la existencia de Dios. Sí creen en un Dios creado, pero hasta ahí no más. No es que va acompañando al hombre, va guiando y tal. No. Eso se llama deísta. Fue una época que se sintió fuertemente atraída por la figura de Platón. Ya hablamos de Platón. Aquello. Y tuvo mucha influencia el príncipe de Juan Pico de la Mirándola. A los 21 años entró a la Academia Platónica, que eso voy a explicar en la clase que lo voy a grabar.
una de Medici, bueno, famoso Medici de Italia. Bueno, ahí lo más aproximado de tiempo. La tarea, pues ya saben, en la organización ahí están las rúbricas. Este es el resumen de lo que vimos hoy en clase. Les voy a compartir la diapositiva. No, las diapositivas ya están en el campo virtual. La clase grabada se la voy a compartir el enlace para que usted pueda ver sobre él. Y que ya, creo que eso es todo. Lo que entraban de Zoom posteriormente, o sea, ustedes no ven nadie después, ¿no? Entonces me van a decir para pasar en lista de asistencia, por favor. Y los demás nos veremos la próxima clase en punto de las 9. Buen viaje, buena semana. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Alguien entró después de la clase de Teams? ¿Están en Teams para pasar en la lista de asistencia? Sí, yo entré porque no podía, no me daba el internet. ¿Qué comer? Reina y Está cargando la página. Ahora sí, dígame el nombre. Reina Isabel. Reina Isabel. Reina Isabel Díaz Rodríguez. Listo. ¿Quién más? ¿Yo? ¿Quién más? ¿Qué más falta? ¿Nadie más falta de pasarle lista de asistencia? Perfecto, listo pues.